A ver, la pregunta clave es, ¿se acabó hoy todo para Trump? Eso me lo venían preguntando varias gente después de lo que pasó con la Corte Suprema. Desde luego, ¿qué oportunidades le quedan a Trump? Y yo había hecho un video ayer en la internet donde lo había puesto. Yo había dado dos posibilidades, sobre todo más reales, y una de ellas es la que ocurrió hoy, que en los estados donde se estaba reclamando, los republicanos, las legislaturas, salieran a impugnar el resultado de la elección y eligieran por su cuenta delegados para que emitieran los votos electorales. O sea, delegados paralelos a los que van a votar por Biden, que es el, hasta ahora, oficialmente, que ganó el voto popular. Cuando eso sucede, se puede crear una crisis constitucional en los estados y ese es el punto que van a tener que resolver. Porque el punto es que hoy no se decide el presidente de los Estados Unidos. Hay que explicarle eso a la gente. ¿No? 41 días después de la elección, es lo que está en la Constitución, que este año cae 14 de diciembre, porque todos los martes no caen 3 de noviembre, como en este año. 41 días después tiene que emitirse el voto del colegio electoral. La certificación. La certificación que se hace en cada uno de los estados en sus capitales. Ahora, esa certificación se le envía al vicepresidente, que en este caso es Mike Pence, que es el presidente del Senado, para que el día 6 de enero él abra uno por uno esos votos, se cuenten ahí, se declare oficial. O sea que hoy oficialmente nadie sabe cómo se votó. Sí se sabe, pero no es hoy el día en que se proclama el presidente. De hecho, el presidente, por la Constitución, cuando se tiene que sentar ahí es el 20. ¿Existe alguna posibilidad, alguna vía legal de que el 6 de enero quien se proclame sea Trump y no Biden? Por supuesto que sí, porque ahora mismo en todos esos estados, y te estoy hablando de Pensilvania, te estoy hablando de Georgia, Arizona y Nevada. En todos esos estados hay una impugnación dentro de los estados, escucha esto, dentro de ahí de los estados, al resultado de la elección, que fue lo que cuestionó, una de las cosas que cuestionó la Corte Suprema en su veredicto, que decía que era Texas el que estaba reclamando eso, un estado de afuera, no era un estado directamente involucrado en lo que se estaba argumentando de las irregularidades, el fraude, lo que haya sido en la elección, y entonces esa argumentación, pues ahora no procede porque ahora está saliendo dentro de los estados. Y eso ya pasó aquí en la elección, sobre todo lo demás se recuerda a la de 1876, que fue la reelección de Rutherford Hayes contra Samuel Tilden. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso hubo un fraude electoral muy singular, muy simpático e ingenioso. Los demócratas, y eran los estados que se vieron involucrados en esto fueron 3 estados, fue Florida, Carolina del Sur y Luisiana. Los demócratas repartieron boletas para que se votara. En aquella época, imagínate, era papel. Y le pusieron la foto de Lincoln en la parte del candidato demócrata. Las personas que no sabían leer pensaron que ese candidato era el republicano y votaron por Samuel Tilden. Cuando eso se llevó a la luz que fue un fraude, o sea, una manipulación de la elección, lo que se hace es que en esos estados los dos partidos se proclaman ganadores. Ya no se usa fotos, ya. O hay estados que usaron fotos. Imagínate. En América Latina se usa mucho, ¿no? Precisamente. Sí, pero acuérdate que había gente que no sabía leer en aquel momento y pasaba esas cosas, como le pasó a Bob Tweet, que lo ridiculizaban en caricatura. La gente no sabía leer lo que escribían de él, pero entendían las caricaturas perfectamente. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? 1876 fue la elección esa en noviembre. Igual, noviembre de todas las elecciones. Llegan ahí al Congreso para determinar al presidente y te encuentras que hay votos de los dos candidatos en un mismo estado. Eso es una crisis constitucional. ¿Qué pasó en 1876? Bueno, ahí hubo una negociación entre los partidos. Los republicanos aceptaron lo que le pidieron los demócratas a cambio de tener la elección. Lo que le pidieron los demócratas fue que retiraran los ejércitos del sur. Después de la guerra de secesión, que se había acabado en 1865, habían pasado ya 11 años, todavía había ocupación del sur de ejércitos republicanos y los demócratas no tenían control político. Se hace una negociación, los demócratas piden que se vayan los ejércitos, Rutherford Hayes gana la elección, se queda un presidente republicano, gana por cierto por un voto electoral, son 185 votos electorales contra 184, en aquel momento no había la cantidad de estados que hay hoy, y
A cambio de eso, los demócratas comienzan a ganar control político en el sur, en todos los estados del sur inmediatamente, a controlar todas las legislaturas, segregar a la población negra con las leyes estas Jim Crow, todo eso que pasó después. Y eso fue un punto determinante en esa elección. ¿Qué pasa? Ahora, estamos en el siglo XXI, ahora no va a haber una negociación de esa. Ahora eso se tiene que impugnar desde el punto de vista legal. Va a tener que seguirse andando en todo el asunto de si la elección es legítima o no, para que se pueda emitir un voto electoral. A ver, yo pregunté, porque aquí hubo una elección en la ciudad de Miami, donde Javier Suárez fue impugnado por Joe Carollo, pero Javier tomó posesión como alcalde, gobernó durante un tiempo y después, pues, la ley dijo que no, que Carollo tenía razón, salió del cargo Javier Suárez y asumió Joe Carollo. Yo dije, ¿y eso no puede pasar igual ahora? Y me dijeron que no, que en el gobierno federal eso no es posible, que hoy se cerraba cualquier posibilidad. Y tú me dices que no, que sí hay una posibilidad para el 6 de enero de ver a Trump nuevamente en un segundo periodo. Mi pregunta es, ¿no es eso un estado de negación extrema? Es lo que dicen los demócratas. ¿O tú crees que tiene visos de realidad eso? Porque también tenemos una responsabilidad con el público, sea o no sea trumpista. O sea, no vamos a complacerlo de esa manera. Yo quiero saber si cuál es el fundamento de lo que tú dices. Mira, en primer lugar hay que aclararle a las personas que dijeron eso, el día 6 de enero incluso, si no hubiera pasado lo que pasó hoy, imagínate que hoy normalmente se hubieran emitido esos votos electorales por Biden, no hubiera pasado nada. Todavía el 6 de enero se podía contestar la elección, porque está escrito en la Constitución. O sea, que te dijo que el último día es hoy, no es exactamente así, simplemente tienes que leer la Constitución. El 6 de enero, cuando el vicepresidente, que es el presidente del Senado, empieza a abrir esos votos, yo te diría el ejemplo de una boda, cuando el cura se para y dice, ¿hay alguna persona que tenga una objeción para que se haga esta boda? Igualmente pasa ahí. Y cuando eso pasa, si se dice, ¿hay alguna objeción a esto? Y se puede parar solamente con que se pare un congresista y un senador y digan que tienen objeciones, tiene que retirarse la Cámara entera y el Senado a debatir por su parte qué tipo de objeción es y por qué están diciendo eso. ¿Cuánto tiempo tienen para eso? ¿No tiene límite? ¿Pueden estar debatiendo o tiene un límite? Sí tiene un límite inicial, depende de la complejidad del problema. Lo que dice la Constitución es que son 2 horas. Yo no creo que sea este el caso. ¿Ha ocurrido antes? Eso sí ha ocurrido antes, pero esas deliberaciones se llevaron a efecto y se resolvieron en esas 2 horas por problemas menores. ¿Cuándo ocurrió? Por ejemplo, en la elección muy poca gente sabe que en la elección pasada hubo 7 electores que no quisieron votar, en la de Hillary con Trump. Bueno, votaron en Texas, por ejemplo, recuerdo, pero votaron o por candidatos de otros partidos, hubo en Alaska, recuerdo también, hubo en Hawái, pero esos son los electores, digamos, ya originales, definidos. No los electores paralelos, como tú estás llamando ahora. Sí, ¿no? Exacto. En el caso de los electores definidos, puede haber electores que se llaman infieles. El elector infiel es cuando está haciendo... En español, en España se usa tránsfuga. La palabra tránsfuga que nos han usado el castrismo tanto para denostarnos a nosotros. En realidad un tránsfuga, por ejemplo, es alguien que del PP que votara por una ley del PSOE es considerado un tránsfuga, no tiene esa connotación delincuencial que le dieron en Cuba. Podría usarse un voto tránsfuga que se pasó para el otro lado. Sí, ¿no? pero no es este el caso. Ese elector infiel es cuando está, por ejemplo, fue designado por el Partido Demócrata para que ejerza su voto por Biden y lo haga por Trump. Lo haga por un tercer candidato. O lo haga por alguien, porque en realidad lo que no sabe mucha gente es que todos esos electores pueden votar por cualquiera. No están, ni siquiera están obligados a votar por Trump y por Biden. Hay estados en los que les ponen una multa y hay estados en los que no pueden. Exacto. Hay leyes que se hicieron, sobre todo a partir ya de 1950, que fueron presionando más los estados en este sentido, de que cuando el elector fuera designado por un partido, tuviera que votar por ese candidato. ¿Por qué? Para respetar el voto popular, que es la razón de ser de eso, de cuando tú eliges un elector y son el partido que gana la elección en ese estado quien lo elige. Pero ¿qué pasa? Todavía hay estados que no obligan a votar a esos electores infieles, pero este no es el caso. El caso es son electores paralelos. Y ahí que van a impugnar
Exactamente. O que están impugnando que hoy están mismo. impugnando la elección y la primera crisis que se tiene que resolver ahí es dentro de esos propios estados en los próximos días. Quiere decir que va a haber un candidato, unas boletas oficiales, entre comillas, porque están impugnadas por Joe Biden, pero, como ya te dije, hay una crisis dentro de esos estados que se tiene que resolver en las legislaturas. Así que no hay nada oficial, no era hoy el día, porque el día que sí se tiene que sentar un presidente por ley, incluso es el 20 de enero. Eso es lo que dice la Constitución. El 20 de enero se tiene que sentar una persona ahí. Puede darse el caso que tú dices, de que se siente uno y después lo saquen de ahí. No, me dijeron que ya no legalmente se puede eso es dar. imposible. Es imposible, por lo tanto tiene que resolverse antes. Y ahí A no ser que se le haga un, tú sabes, un impeachment o algo, y eso no tendría nada ya que ver con el otro candidato. Que no tiene nada que ver porque sería que se pruebe un caso de fraude, que se pruebe una cosa de esa mayúscula y entonces sí suceda. Pero hasta ahora yo le digo a la gente que hay una crisis constitucional en esos estados que tienen que resolver y vamos a ver lo que pasa en los próximos días, porque eso que pasó hoy es absolutamente inédito. O sea, nunca ha pasado con tantos votos y con tantos estados. Lo cierto es que las reglas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Tú mencionabas a Lincoln y recordemos que Lincoln tenía un vicepresidente demócrata. Yo soy de los que cree que eso avivó el asesinato. Claro, hay muchas teorías de Lincoln porque era una tentación, es decir, si eliminamos al presidente republicano tenemos un... Pero eso es una interpretación mía, ¿no? No fue lo que él quiso hacer. No, es que era de alguna manera... Esa era la estructura. No sería la primera vez, como han dicho algunos, que un presidente no asista a la toma de posesión de otro. Ocurrió en 1800, en el año 1800. Y no, pero yo cuando regrese de la pausa quiero venir con una imagen de Trump totalmente aclamado, con más vigor que nunca, porque lo que yo sí estoy seguro es que pase lo que pase, el trumpismo no muere hoy. ¿Qué va a pasar con el trumpismo? ¿Es bueno o es malo? No para el país, sino para el propio Partido Republicano. Quiero que Fernando Godo me lo responda. A la vuelta.